Hola chicos, hoy vamos a ver un video muy interesante y se trata de trabajo de parto. Hoy vamos a hablar de trabajo de parto. El trabajo de parto es una de las últimas etapas del embarazo, ¿no? Del embarazo. Y el trabajo de parto va a comenzar con el inicio de algunas contracciones, ya que van a empezar a aumentar en frecuencia, en intensidad, ya también va a suceder una dilatación, etcétera, ¿no? Y con lo último vamos a obtener el nacimiento del bebé y la expulsión de la placenta. Eso lo vamos a explicar después. Ya, pero hoy vamos a hablar del trabajo de parto, pero un trabajo de parto que acá me faltó ponerle su apellido, ¿no? Trabajo de parto, es como tú te llamas Juan, pero Juan, ¿qué? Trabajo de parto eutóxico. ¿Qué es eso, profesor? ¿Eutóxico? Sí, eutóxico. Cuando hablo de un trabajo de parto eutóxico es como si yo dijera trabajo de parto normal. O sea que previa evaluación en la etapa de la gestación a través de la ecografía, de distintas maniobras como las maniobras de Leopold, NST, ¿no? etcétera, donde se ha evaluado el bienestar fetal y también la compatibilidad de la madre con el feto. Entonces, si todo esto está ok, el bebé está bien, la madre está bien, también la anatomía de la madre que es compatible, o sea, no tiene una pelvis estrecha, etcétera, ya, el bebé está bien ubicado, entonces decimos que se puede dar un trabajo de parto normal o eutóxico. Profe, y si alguna de estas cosas falla, ahora sí no sería eutóxico, sería distóxico. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá el caso uno, ¿no? Acá tenemos el caso uno. Acá tenemos una situación del bebé que está transversal. ¿Podrá salir el bebé? No va a poder salir, por lo tanto, esa es una distosia. ¿Ya? Es una distosia. El caso 2, acá está transverso. ¿Ya? En el caso 2, ¿qué pasa acá? Está de nalguitas. A este modo de presentación se llama podálico. Podálico. ¿Ya? De nalgas, ¿no? ¿Podrá salir bebé? Puede ser, pero lo más probable, ya lo que se recomienda médicamente es que se vaya a cesárea, porque no es normal. Entonces, si ya está podálico, ya, o sea, lo normal ya es que no esté en esta posición, o sea, está mostrando una nalguita, ¿no? Nalga pura, sea. Entonces, el caso 2 también es una distosia. Entonces, ¿ellos pueden entrar a parto normal? No, no es recomendado. Ellos deben ir a cesárea. Profe, ¿y cómo yo me doy cuenta que es el caso normal, que va a ser un parto eutóxico, o sea, normal? En el caso 3. Ah, ya. O sea, profesor, el bebé debe estar de cabecita. Sí, cefálico lo llamamos. ¿Cómo se llama? Cefálico. ¿Ya? Entonces debe estar cefálico, o sea, de cabecita, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay una posición ya muy característica de normalmente y la más común, ya, en la variedad de presentación que está el feto en el momento del trabajo de parto y es en un parto autóxico, que es, ya, un bebé que está occipito, ya, occipito, ilíaco, ya, occipito ilíaco izquierdo, ya, occipito ilíaco izquierdo anterior, ya, así se llama. Como profesor, occipito ilíaco izquierdo anterior, por eso acá le ponemos la O, ilíaco la I, izquierdo nuevamente la I y anterior la A, ¿no? Entonces ¿no? Esta posición es la más frecuente. Profesor, ¿en esta imagen es esa posición? Sí. ¿Por qué te das cuenta occipito? Porque el occipucio, que es la parte donde está la sutura más o menos lamboidea, ya la parte posterior de la cabecita del bebé, ¿está dónde? Está que en relación con quién? Con el hueso ilíaco. ¿Pero qué parte del hueso ilíaco? La parte izquierda.
¿Qué parte es esta? La parte izquierda del hueso ilíaco. Por eso occipito ilíaco izquierdo anterior. ¿Por qué? Ya, porque obviamente está en la parte anterior del hueso ilíaco, porque el hueso ilíaco tiene dos partes, la parte anterior que está acá y su parte posterior que está hacia atrás. Entonces, como el occipucio está en la parte anterior, por eso es occipito ilíaco izquierdo anterior. Entonces, esa es la variedad de presentación más común y en el parto eutóxico, o sea, es la normal. ¿Ya puede haber otra variedad de presentación? Sí. Algunos también pueden ser eutóxicas, ya, pero ese no es el tema de hoy. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede en el trabajo de parto, ¿no? En el trabajo de parto, que de eso es lo que trata el día de hoy el tema. Entonces, primero, ¿qué debemos verificar? Que obviamente el bebé tenga una correcta variedad de presentación, ¿no? No esté transverso, no, que no esté podálico, sino debe estar que cefálico de cabecita, ¿no? También se le hace las maniobras para saber esto, cómo está ubicado. Normalmente se puede saber por ecografía, ¿ya? O por las maniobras de Leopold. Además también se debe ver el bienestar fetal, ¿no? Que también va a condicionar qué tipo de parto se va a dar, ¿no? Entonces, normalmente, ya, una de las primeras cosas que se dan son obviamente las contracciones, ¿no? Se va a dar las contracciones, ¿ya? Entonces, normalmente las contracciones que no son de embarazo, llamado, que no son parte del parto, o llamado el falso parto, son las contracciones de Braxton Hicks, ¿ya? Que se dan en el tercer trimestre. Ya la madre va a empezar a sentir contracciones, ¿no? Conocidas como contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones son contracciones fisiológicas, ¿no? Conocidas como del falso parto, ¿no? Falso parto. Entonces, si obviamente, obviamente la mamá tiene estas contracciones, son un poco contracciones irregulares, descoordinadas. Obviamente su frecuencia es menor de 2 veces en una hora, su duración es menor de 1 minuto, no aumenta, ¿no? O sea, no va en un continuo aumento, entonces son de leve intensidad y duración, y obviamente el cuello uterino no hay ningún cambio, decimos que es un falso parto. Ya, pero ¿qué pasa cuando vienen las verdaderas contracciones, ¿no? ¿Ya? Cuando vienen entonces acá sí las contracciones, el conocida como preparto va a ser el inicio de las contracciones ya, pero van a ser coordinadas, ¿no? Entonces, ¿qué inicia? En el preparto, ¿no? O sea, en el preparto van a iniciar que contracciones, todas estas, ¿no? Va a empezar a contraerse el útero, pero sus características, ¿qué es? Que es una contracción coordinada. ¿Ah? Va a tener una contracción coordinada, va a ser regular, ¿ya? Rítmica, ¿ya? Esas características, ¿no? De las contracciones y de alta intensidad, ¿ya? De alta intensidad. Entonces son las diferencias con las contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Que obviamente son contracciones más débiles, ¿ya? Y ocurren aproximadamente de 10, estas contracciones verdaderas ocurren de 10 cada 10 minutos, ¿no? Ocurren cada 10 minutos. ¿Ya? Ese es más o menos estas contracciones son responsables de que el cuello empiece a dilatarse, o sea, el cuello va a empezar a abrirse. ¿Ya? Sucede una dilatación. Entonces, estas contracciones van a permitir. Entonces, se llama preparto. Ya, además también debemos considerar cómo está el bebé, ¿no? Acá tenemos la escala o las estaciones de Lee, ¿no? Conocido como estaciones de Lee, que nos va a indicar si el bebé obviamente está flotando, que sería arriba de 4. Si el bebé está por 4, decimos que aún está flotando. Si el bebé más o menos está a la altura de 2, está fijo ya, ¿no? Y si el bebé está en 0, está encajado. Ya, y si está bajo de 0 ya, está muy encajado.
Entonces la escala de Lee más o menos sirve para ver cuánto ha descendido el bebé en escala del parto, ¿no? Ya, entonces para eso sirve la escala de Lee. Entonces más o menos ahí vemos ya cómo es que se puede interpretar esto, ¿no? Entonces teniendo en cuenta todo esto que ya inició, ya no, o sea, no hay falsas. Primero que hemos dicho, el bebé debe estar bien, tiene que tener una variedad de presentación correcta. No puede estar transverso, no podálico, debe estar cefálico y lo más común que es occipito ilíaco izquierdo anterior. Además, no debes confundir las contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Que son contracciones del falso parto. Debes ver que las contracciones sean coordinadas, regulares, rítmicas, de alta intensidad y como mínimo de 10 minutos. Normalmente es menos, ¿no? ¿Ya? Entonces también tener en cuenta, ya que la etapa del embarazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 0 semanas, de las 0 semanas, ¿no? Desde que inicia el embarazo, una semana vamos a poner doble C. Y ya hasta la semana 20, ya según literaturas actuales, algunos consideran semana 24, de la 0 a la 20, si hay una evacuación del producto, se llama aborto. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Aborto. O sea, si hay pérdida del producto, o sea, la mamá empieza a sangrar, etcétera, se ven restos fetales, a esto se llama aborto. ¿Ya? Pero si es del 20, ya, hasta la semana aproximadamente 42 o 37, que es lo ideal, ¿no? 37, ya que es lo ideal en esta semana, ya se llama muerte fetal. Muerte fetal. Entonces, ¿por qué muerte fetal? Porque acá ya se desarrolló un feto, ¿no? Entonces, si se da acá y muere, precisamente, se llama muerte fetal. ¿Puede que acá sobreviva? Sí, ¿no? Pero con todo un montón de cuidados, ¿no? Se le tiene que hacer modulación pulmonar y a un acondicionamiento porque es un bebé prematuro. Acá vamos a ver, prematuro. O es un parto pretérmino, ¿ya? Pretérmino, ¿ya? De la 37 ya adelante, más o menos acá tenemos un punto de corte hasta las 42 semanas, ya va a ser un parto a término. Entonces, y de la 42 hacia adelante va a ser un parto post término. Entonces, obviamente que la etapa ideal para que un bebé nazca, ¿cuándo va a ser? Tú ya te diste cuenta. ¿Cuándo va a ser la etapa ideal? La etapa ideal va a ser entre las 37 semanas a las 42 semanas. Entonces esa es la etapa ideal. ¿Ya? Entonces entre las 37 y las 42 es la etapa ideal porque nace ¿qué? Un feto a término, ¿no? Vamos a evacuar a un niño a término. Entonces, más o menos ahí tenemos la introducción ya al trabajo de parto. Ahora seguimos y ahora vamos a ver cómo es que se da este proceso, ¿no? Ya. Hay literaturas, ya acá tenemos el trabajo de parto. Hay literaturas que el trabajo de parto lo dividen en 3 partes, pero hay literaturas que lo dividen en 4 partes. Acá vamos a considerar las 2 literaturas. Primera etapa del trabajo de parto, segunda etapa del trabajo de parto, tercera etapa del trabajo de parto y vamos a considerar también la cuarta ya etapa del trabajo de parto. Ya, entonces, ¿en qué consiste la primera etapa del trabajo de parto? En esta etapa se da la dilatación, la fase de dilatación, así se llama. Ya, ¿cómo se llama la primera etapa del trabajo de parto? Dilatación. Ya, la segunda etapa del trabajo de parto se llama el periodo expulsivo. ¿Ya? ¿El periodo qué? Expulsivo. Pues ahí tenemos la dilatación, el periodo expulsivo, ¿ya? Y la tercera etapa del trabajo de parto se llama alumbramiento. ¿Cómo se llama, profesor? Alumbramiento. ¿Ya? Es la tercera etapa del trabajo de parto. Profe, y la cuarta etapa del trabajo de parto es el puerperio inmediato o el periodo posparto inmediato, ¿ya? Conocido como puerperio inmediato. Pero este puerperio inmediato
solamente tiene una duración para que sea considerado dentro de la etapa de trabajo de parto de 1 a 2 horas. Ya, lo demás ya es puerperio como tal, pero ya no forma parte del trabajo de parto. El puerperio inmediato, ya que forma parte del trabajo de parto, solo incluye la primera y la segunda hora. Ya, entonces esas serían las tres. En la mayoría de bibliografías ya solo considera las tres primeras, ¿no? ¿Cuáles, profe? Esta, ¿no? La dilatación, el periodo expulsivo y el alumbramiento. Algunas la cuarta, ¿no? Pero las principales son las primeras. Ya, entonces en el periodo de dilatación, ahí vamos a acercarse acá. ¿Qué es lo que vamos a ver, si te das cuenta? Va a suceder dos cosas, dos sucesos va a pasar acá. ¿Qué va a pasar, profesor? Va a ver, mira, si te das cuenta, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esta partecita? Es el útero, ¿no? Muy bien, el útero, correcto. ¿Qué es esto? El cuello uterino, que es el cuello uterino llamado cervix. El cuello uterino. Cervix, ¿no? Y esta es la vagina, ¿no? La vagina, ya está. Una vez que ubicamos la anatomía, ahora nos vamos a centrar en esta parte. ¿Cuál es la región que comunica al bebé con la vagina? Porque tiene que salir, es esta región. Ya lo vamos a subrayar. Esta partecita, ya que lo vamos a resaltar aquí. Ya lo vamos a resaltar, esta región de acá. Ya, esta región. ¿Que es quién? El cuello uterino. Esta parte. Si te das cuenta acá, este cuello está grueso. Ya este cuello está grueso, ¿no? Aún está grueso. Entonces va a ser una limitante, una barrera para que el bebé pase hacia dónde? Hacia el canal del parto, hacia la vagina, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con este cuello? Va a empezar a hacerse más delgado. ¿Cómo se llama eso? Cuando se hace más delgado, ¿ya? Normalmente va a bajar entre 30 o 40 milímetros o 3 o 4 centímetros. A eso se llama borramiento. ¿Cómo se llama? Borramiento. ¿Ya? Borramiento. Va a empezar a borrarse. ¿Qué significa el borramiento? Se hace delgado. Mira, ve. Acá era grueso. Mira la longitud. Ahora acá es delgadito. ¿Te das cuenta? Delgado. A eso se llama borramiento. Entonces el primer proceso en el periodo de dilatación es el borramiento. Entonces acá va a suceder ¿qué? Profesor, va a suceder un borramiento. ¿Qué es el borramiento? El borramiento obviamente es que el cuello uterino empieza a adelgazarse. Más o menos de 4 a 3 centímetros se va a adelgazar. Ya está. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo proceso, profesor? Si te das cuenta, al inicio que solo había un puntito, o sea, no, como que no había un orificio. No había. Entonces ahora va a haber ¿qué? Va a empezar ¿a qué? A ampliarse. ¿No? Va a empezar a ampliarse. Entonces, ¿y cómo se llama eso? Cuando ocurre ya eso de que va a empezar a ampliarse, ¿no? Ya, se va a suceder una dilatación. Entonces, mira, por ejemplo acá, en la primera etapa quizás va a ser hasta 6 centímetros. O sea, vamos a tener 6 centímetros, ¿no? Va a empezar a dilatar, se borra y se dilata. Entonces, el segundo proceso es que la dilatación. ¿Qué va a ser? La dilatación. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da una dilatación. Dilatación. O sea, se dilata, ¿no? Se borra y se dilata a la vez, ¿ya? Se borra y se dilata. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que se da, obviamente, acá en la etapa de dilatación? Y obviamente, y el último, ¿en cuánto se queda la dilatación? En 10 centímetros. La dilatación máxima que puede llegar a esto es medir 10 centímetros. Entonces, debe borrarse y dilatarse. ¿Ya? Debe borrarse y dilatarse a la vez. Entonces a eso sucede el periodo de dilatación. Y acuérdate que este periodo de dilatación es el más largo, ¿no? Es el más largo, este periodo de dilatación. En nulíparas, ¿qué nulípara? Una nulípara es alguien que no ha tenido hijos. Debe ser menor de 20 horas, imagínate, ¿no?
Y en multíparas, o sea, una mujer que ya ha tenido varios hijos, debe ser menor de 14 horas. Obviamente que puede ser 10 horas, 8 horas, ¿no? Pero eso es lo máximo que puedes esperar. Por ejemplo, una nulípara lo máximo para que no sea patológico es menor de 20 horas. Pasa de 20 horas ya, ya obviamente ya tenemos una desproporción ya entre el feto y la pelvis, ¿no? De la madre, ¿no? El feto no está bajando, entonces hay un problema. Y en los multíparos lo máximo que podemos esperar son 14 horas, no más. No vamos a esperar más. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ya está. Entonces, este es el periodo de dilatación. Ya, ahora vayamos al periodo expulsivo. Profe, ¿qué es eso del periodo expulsivo? Oye, como su mismo nombre lo dice, expulsivo. Donde obviamente el feto es evacuado hacia afuera, no hacia el ambiente. ¿Ya? A eso se llama periodo expulsivo. ¿Ya? Algunos también le conocen como fase activa del parto, le llaman, ¿no? ¿Ya? Fase activa del parto. Ya, este periodo expulsivo, ¿ya? ¿Cuánto más o menos va a durar? ¿Ya? Más o menos va a durar 30 minutos, ¿no? Más o menos. Depende, ¿no? Es en una multípara, ¿no? En una multípara, ¿ya? Etapa es esa etapa donde comienza, ¿ya? Comienza una vez que el cuello uterino está completamente dilatado, ¿ya? Cuando el cuello uterino, tú dices, el cuello uterino está con 10 centímetros de dilatación, ya es un punto ok para que comience el periodo expulsivo, o sea, está totalmente dilatado, ¿no? Y termina con el nacimiento del bebé. Una vez que el bebé nace, ¿ya? Y acá inicia, ¿ya? ¿Y dónde termina? Termina cuando se da el nacimiento. ¿Ya? El nacimiento. Entonces, cuando termina en el nacimiento, inicia con 10 centímetros de dilatación del cuello uterino. Ya. ¿Cuánto dura? Va a depender, multípara o nulípara. En nulípara, más o menos va a durar, lo máximo que puedes esperar es 2 horas. Si no, ya es patológico. En multípara, lo máximo que puedes esperar es 1 hora. Es una multípara. La multípara, que es una mujer que ya ha tenido hijos, siempre es más rápido. No te olvides. Multípara. Ya está. Entonces, a eso se trata el periodo. ¿Va a tener etapas el periodo expulsivo? Sí. Ya lo vamos a ver más abajo. ¿Ya? Varias etapas va a tener. 6 etapas, algunos autores. Y por último, el alumbramiento. Ya el alumbramiento ya es la última etapa. Ya salió el feto, pero ¿qué queda? Quedan obviamente las membranas fetales, ¿no? Los que se encargaron de mantener por 9 meses al feto hidratado, el líquido amniótico, la placenta, ¿no? El corion, etc. Entonces, a eso se llama alumbramiento. ¿A qué? Al desprendimiento de la placenta. Entonces, ¿cuándo inicia esta tercera etapa del parto? Ya comienza con el nacimiento del bebé, ¿ya? Y termina en la expulsión de la placenta. Entonces, ¿cuándo inicia? Inicia cuando ya nace, ¿no? Con el nacimiento del bebé, ¿no? Del feto, del bebé. Y termina, ¿cuándo termina? Con la expulsión, ¿ya? ¿De quién? De la placenta, ¿ya? Cuando se expulsa la placenta, ahí es donde termina. ¿Cuánto dura? Duración aproximada. Lo máximo que dura, de la duración, es 30 minutos. Si dura más, ya es retención de placenta. Y puede ser por un acretismo placentario, que es cuando la placenta está muy al fondo, o sea, ha penetrado, ¿no? Ha penetrado todo el miometrio, todas las capas del útero. Y normalmente se relaciona con hemorragia posparto que conlleva la muerte de la madre. Entonces es peligroso, ¿no? Un acretismo placentario. ¿Ya? Entonces acá siguen las contracciones, obviamente, ¿no? Hay un alargamiento del cordón umbilical, va a haber chorro de sangre, aproximadamente de 30 mililitros, signo del rebote, ¿no? Y obviamente una vez que se desprende la placenta, ya el útero va a empezar a estar contraído. Ya lo vamos a explicar después. Y el puerperio, que va a ser la cuarta etapa, que a veces se considera, ¿no? Obviamente el tiempo más o menos es de 1 a 2 horas, que te dije. Y van a seguir las contracciones uterinas.
¿ya? Y la expulsión del contenido restante, ¿no? Algunos restos que quedan se van a expulsar, y esa es la cuarta etapa, ¿no? Que se considera, pero las principales son las tres primeras: la dilatación, periodo expulsivo y el alumbramiento, ¿no? Ya, seguimos. Ahora vamos a hablar con más detalle, ¿ya? Con más detalle de esas etapas. Ahora la dilatación lo vamos a dividir en dos subetapas a la dilatación, ¿ya? En dos subetapas. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo que dos subetapas? Claro, va a haber una fase latente del parto y una fase activa del parto, ¿ya? ¿Qué va a haber? Una fase latente y una fase activa, ¿ya? Entonces tenemos una fase latente y una fase activa. Entonces la fase latente es como la más larga. ¿Qué es lo importante de aprender la fase latente? Ya, como ya te dije, la dilatación es el periodo más largo, pero dentro de dilatación se divide en dos, ¿no? Fase latente y fase activa. La fase latente, para considerar latente, ¿hasta cuánto debe ser la dilatación del cuello uterino? Acuérdate la dilatación. ¿Hasta cuánto para considerar fase latente? La fase latente va desde el cuello uterino estaba en 0 centímetros hasta 6 centímetros. ¿Ya? Entonces de 0 a 6 centímetros es fase latente. Ya, claro que Friedman antiguamente consideraba hasta 4, ¿no? Pero la bibliografía actual dice hasta 6. Y la fase activa va desde 6 centímetros hasta 10 centímetros, hasta que se da el borramiento total. Entonces a eso consideramos fase latente y fase activa, ¿no? Entonces la fase latente va desde que la dilatación, porque ¿de qué estamos hablando? De la dilatación, pues, ¿no? La dilatación del cuello uterino está en de 6 a 0 es fase latente. De 6 a 10, o sea que el 10 de total, ¿no? Cuando se ha dilatado totalmente el cuello uterino, lo máximo, obviamente ya es fase activa. ¿Ya? Entonces la fase latente del parto ocurre durante el inicio, ¿no? Y tiene una duración larga, ¿no? Tiene una duración larga, ¿no? Entonces la fase latente consideramos lo mismo, ¿no? En nulíparas, ¿cuánto más o menos en nulíparas? Lo máximo que podemos esperar en nulíparas es 20 horas. Y en multíparas, ya les dije ya, en multíparas lo máximo que podemos esperar es 14 horas, no más. Ya, esa es la fase. Acá es caracterizado por las... ¿Cuál es su característica? Que va a haber acá, las contracciones son débiles. A ver, un poquito más intensas que la de Braxton Hicks, ¿se acuerdan? Contracciones débiles, no son tan fuertes. Recién está comenzando la madre. Esas contracciones hacen que el cuello uterino empiece a dilatarse, ¿no? Son poco frecuentes, ¿no? Ya, poco frecuentes. Ya poco frecuentes. Irregulares aún. Ya, son irregulares. Ya, y obviamente y hay un cambio gradual, ¿no? Y la velocidad de dilatación acá es 1 centímetro por hora aproximadamente. Así se está dilatando, ¿no? 1 centímetro por hora. Es aproximadamente. Entonces acá se va a dar ¿qué? El borramiento cervical y adelgazamiento del cuello uterino. Importante, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Va a haber el borramiento. ¿Qué es el borramiento? Yo ya te expliqué. Es cuando el cuello uterino se adelgaza. Ya va a dar el borramiento cervical, ¿no? Ya que obviamente va a permitir esa dilatación, ¿no? Entonces el cuello uterino se borra y se acorta. A eso se llama dilatación cervical. Ya está. En la fase activa. En la fase activa ocurre después de la fase latente, ¿no? Ya que tenemos, ya después de la fase latente. Y acaba de empezar desde los 6 centímetros, ¿no? Mayor de 6 centímetros. ¿Ya? Y termina hasta que llega a los 10, ¿no? De 6 hasta 10. Ya, eso ya te dije, ¿no? Acá obviamente las contracciones van a aumentar en frecuencia, ¿no? Van a aumentar en frecuencia. ¿Y cuánto es su duración? ¿Ya? También vamos a tener nulíparas, las que nunca han tenido hijos, que va a ser entre 4 a 6 horas. Y multíparas, que va a ser de 2 a 3 horas. Date cuenta que es una etapa más corta, ¿no? La etapa más larga es la latente, dentro de dilatación, ¿no? ¿Ya? O sea, es la etapa más rápida, ¿no? Ya, obviamente, y termina, ¿cuándo termina? No te olvides, cuando termina la fase activa de dilatación, cuando llega a 10
centímetros. Ahí terminamos ya con la fase, ¿no? Y caracterizado por un aumento de la tasa de dilatación cervical y obviamente las contracciones aumentan. Acá en este proceso puede haber la ruptura espontánea de membrana, ¿no? Entonces acá se puede dar la ruptura de membranas fetales, ¿no? ¿Qué es eso de membranas, profesor? Se puede, como se llaman, se rompe el amnios, ¿no? Donde está el líquido amniótico, o conocido coloquialmente como que se rompió la fuente, ¿no? A eso se llama, ¿no? Acá es lo ideal que se dé, ¿no? Eso se llama la ruptura espontánea de membrana, ¿no? Ya, obviamente, si no se da en esta etapa en expulsivo, ya es una ruptura de membrana retrasada o tardía, ¿no? Porque lo ideal es que se rompa acá, en cualquiera, ya sea en la latente o en la fase activa, pero lo ideal es que se rompa en la dilatación. Ya, es lo ideal. Acá se debe romper las membranas, o sea, acá se... Profe, ¿qué pasa con las mujeres que se rompe obviamente la fuente, como le llaman, ¿no? Coloquialmente? Profesor, se le rompe la fuente antes del parto. Eso genera sufrimiento fetal. Si no, no es lo correcto. Lo correcto es que se rompa cuando en el periodo de dilatación, cuando está contrayéndose, ¿no? En ese periodo debe romperse, ¿no? En el expulsivo no hay complicaciones, pero se le llama ya tardío, ¿no? Se le llama ya tardío, ¿sí? Ahora, esta fase activa tiene 3 subetapas. Uno, conocido como la fase de aceleración. ¿Cómo se llama? La fase de aceleración, cuando las contracciones aumentan, ¿no? ¿Ya? Y la dilatación también aumenta, ¿no? O sea, la dilatación se acelera. Fase de aceleración, que es la primera etapa que se ve. Es la primera etapa. La segunda etapa, ya la fase de pendiente máxima, o sea, donde llega la máxima aceleración. O sea, la fase de pendiente máxima. Ya, máxima. Ya llega una tercera etapa casi terminando esto. Cuando ya está llegando a los 10 centímetros, se llama la fase de desaceleración. Fase de desaceleración. Ya, ya la fase de desaceleración. Ya. Hasta ahí termina el periodo de dilatación. Como ya te dije, el tiempo de dilatación es un periodo largo, ¿no? Ya en este periodo, obviamente, aumenta más ya, aumenta que la dilatación y el borramiento del cuello uterino. Se divide fase latente, fase activa. Profesor, ¿cuánto es la velocidad aquí obviamente en la fase ya activa del trabajo de parto, ¿no? Acá más o menos la velocidad va a ser de 1 a 4 centímetros por hora se va a dar la dilatación. O sea, hasta 4 veces se puede. Acá era 1, acuérdate, 1 centímetro por hora. Más lento en la fase latente. Y acá en la fase activa más rápido, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Más rápido. Y una vez que se dio, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Nuevamente te repito, que la dilatación esté en 10 centímetros. Una vez que está en 10 centímetros, comienza el periodo expulsivo. O sea, requisitos para que inicie el periodo expulsivo. ¿Cuánto debe ser la dilatación? Dilatación, profesor, 10 centímetros. Ahí ya damos inicio al periodo expulsivo. Pues damos inicio al periodo expulsivo del parto, ¿no? ¿Ya? Que va a ser la segunda etapa, ¿ya? Que comienza cuando la dilatación del cuello uterino ya está obviamente completamente dilatado, ¿no? Y termina con el nacimiento del bebé, ¿no? Ya el cuello uterino está dilatado, hay contracciones uterinas regulares, ¿no? Que aumentan en frecuencia e intensidad. Y se da un caso importante, ¿no? La coronación, que es la aparición de la cabeza en abertura vaginal, ¿no? A eso se llama la coronación. ¿Ya? Ya se va a dar la coronación, que es la aparición de la cabeza en la abertura vaginal, ¿no? A medida que avanzan las contracciones se van dando y se da la... Entonces, ¿qué más hace? Aumentan las contracciones. Ya aumenta la contracción, obviamente, ¿no? Y obviamente el cuello, el cervix, ya el cervix, el cuello uterino, está en ¿cuánto? En 10 centímetros de dilatación, totalmente dilatado. Esto va a tener etapas. Y esas etapas las vamos a tratar acá. Vamos abajo a esas etapas, muy importantes.
Periodo expulsivo. Entonces acá estamos que en el periodo expulsivo, acuérdate. Acá vamos a ver el periodo expulsivo. Sus etapas del periodo expulsivo. Primera etapa del periodo expulsivo. ¿Qué sucede acá? El bebé, ya, ¿cómo era su posición? Acuérdate, su modo de presentación, obviamente va a estar que su occipucio va a ser occipito, ilíaco, izquierdo, anterior. Eso va a ser la modalidad de presentación más frecuente, que es la variedad de presentación más frecuente. Ya, entonces una vez que tenemos eso, lo primero que va a hacer el bebé, ya va a flexionar, va a hacer una flexión, va a flexionar su mentón sobre qué, sobre su tórax, ¿no? Sobre su pecho, como podemos llamarlo. O sea, va a haber pero antes de que suceda eso, tiene que haber un descenso, ya, un descenso y un encajamiento. Ya, yo te dije, para que esté encajado en los planos, debes analizar los planos de Lean, ¿no? Entonces, debe haber un descenso y un encajamiento. Una vez está descendido y encajado, sucede la fase 2, que va a ser la flexión, ¿no? El bebé tiene que flexionarse hasta acá. Va a ser una flexión, ¿ya? Va a ser una flexión. ¿Hacia dónde? Hacia el tórax, hacia el pecho. Una vez que el bebé se ha flexionado, ahora va a rotar. Va a rotar va a rotar mirando ¿a dónde? Al sacro de la madre, o sea, al hueso sacro, ¿no? Al promontorio, ¿ya? Entonces va a haber una rotación interna ¿ya? ¿Va a haber qué? Una rotación interna. Una rotación interna. Profesor, ¿dónde está rotando? ¿Ya? De tal manera que la cara del bebé queda mirando la espalda de la madre, ¿no? O el hueso sacro de la madre. ¿Ya? Entonces así va a quedar el bebé, en una rotación interna. Ahora acá, esta es la tercera. Acá tenemos la cuarta. Acá en la cuarta, ¿qué vamos a ver? En la cuarta vamos a ver que, mira, hasta acá nos quedamos que el bebé rotó, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer? Va a extender la cabeza, va a hacer una extensión. ¿Ya? O sea, primero hizo una flexión, ahora hace una extensión. Extiende la cabeza y acá es donde obviamente ya, donde el bebé ya empieza a ser evacuado hacia afuera, ¿no? Ya empieza a ser evacuado. Y la quinta ya va a ser la expulsión, ¿ya, no? Luego cuando sale, ¿ya, no? Tenemos la expulsión. Sale. Entonces ya se expulsó, ¿no? ¿Ya? Pero antes de expulsarse debe hacer otra rotación. Date cuenta cómo está acá. Está mirando hacia atrás de la madre. Pero acá cómo está. Está lateral. ¿Qué hizo? Una rotación contraria a la que hizo acá. En la 3, ¿qué hizo? Rotación interna. Acá va a ser una rotación externa. ¿Qué tipo de rotación va a ser? Una rotación externa. ¿Ya? Entonces va a ser una rotación, o sea, inversa, al otro lado. Acá, ¿qué hizo? Una rotación interna hacia atrás. Acá hizo una rotación externa. ¿Ya? Entonces, al quedar lateral el feto, ya empieza ya a la expulsión, ¿no? La expulsión o la evacuación. En esta expulsión, obviamente primero va a salir un hombro. Si sale el hombro de arriba, va a ser un expulsivo de hombro anterior. Ya de hombro anterior. Ya sería. Y si sale el otro, va a ser de hombro posterior. Va a depender cuál hombro salga. ¿Ya? Y eso serían se podría decir, las etapas del periodo expulsivo del trabajo de parto. Entonces, ¿cuáles son? Recuerda. ¿Qué sucede primero? Hay un descenso del bebé y se encaja, ¿no? Y ya te expliqué de los periodos de Lee cuando está encajado. Después sucede una flexión. ¿Para qué sucede una flexión? Eso es importante porque normalmente acá el diámetro es el occipito frontal. Y este diámetro mide aproximadamente 12 centímetros. Pero cuando el bebé se flexiona, ¿ya? Expone el diámetro submentoniano, ¿no? Subbregmático. Entonces reduce, ¿ya? Un diámetro subbregmático. ¿Ya?
va a poner occipito bregmático, va a exponer este diámetro. Entonces, en ese proceso de de flexión, va a reducir el diámetro. Entonces, se flexiona ¿para qué? Para reducir el diámetro, que más o menos mide 9,5 centímetros. Entonces, al reducir obviamente el diámetro, ya mediante esa flexión, ya para eso es lo que el bebé se flexiona, ¿no? Entonces se produce el descenso de la cabeza, que se encuentra en resistencia del cuello uterino, ¿no? Y el efecto de palanca, ya de lo que está occipito frontal, ya este occipito frontal mide aproximadamente 12 centímetros, se va a suboccipito bregmático, ¿no? A suboccipito bregmático, que más o menos va a medir 9,5 centímetros. Entonces, ¿cuál es la intención de que se flexione? Reducir el diámetro, ¿no? Reducir el diámetro de la cabecita del bebé. Se flexiona para reducir el diámetro. Baja de 12 a 9,5. O sea, es más, expone la parte más delgadita de la cabeza. Más claro. Para eso sucede. Después hace una rotación interna, o sea, mirando la cara hacia atrás de la madre. Ya, se acomoda, ¿no? Se acomoda. Y acá normalmente la cabeza empieza a tomar una forma más alargada, ¿no? Se deforma. Después, ¿qué hace? Una rotación externa, ¿no? Se da la vuelta nuevamente. Y acá tenemos ya la parte expulsiva, ¿no? La parte expulsiva. ¿Ya? Entonces, ahí vemos, ¿no? Entonces, no olvidarse el descenso y encajamiento, la flexión, que es para reducir el diámetro, la rotación interna, que más o menos es cuando la cara del feto está mirando a la madre. Acá tenemos que el bebé se flexiona, ¿no? Estira el cuello, ¿ya? Hace una extensión, ¿ya? Hace una extensión. Y acá una rotación externa, ¿ya? Y acá al último la expulsión, que puede ser de hombro anterior, que es en este caso, o de hombro posterior, si fuera por el otro lado. Nada más. ¿Ya? Entonces, esto es el periodo expulsivo. Y ahora tenemos el alumbramiento, que es la tercera y última etapa, según algunas bibliografías. Ya, el alumbramiento básicamente va a ser la tercera etapa del parto y comienza con el nacimiento del bebé y dura aproximadamente 30 minutos y termina con la expulsión de la placenta, ¿no? Que van a ser los restos fetales. ¿Ya? Que van a ser los restos fetales. Va a haber maniobras para este proceso, ¿no? Pero en este alumbramiento, ¿qué va a seguir? Las contracciones uterinas siguen, ¿no? Ya, acá siguen las contracciones, va a haber contracciones. Pero es que sigue si el bebé ya salió, sí, para expulsar la placenta. ¿Para qué va a servir esta contracción? Para expulsar la placenta, ¿ya? Para expulsar la placenta. Ya está. Ya, ¿qué más? Va a haber un alargamiento del cordón, ya se alarga el cordón. Va a haber una pérdida de sangre aproximadamente de 30 mililitros, que se llama el chorro de sangre. Ya va a haber el famoso chorro de sangre. Aproximadamente 300 mililitros, ¿no? Que es algo fisiológico. ¿Ya? Y va a haber el rebote del fondo uterino, ¿ya? Donde se vuelve más alargado, ¿no? Y más... el útero se vuelve menos alargado y más esférico. Se vuelve como una pelotita, ¿ya? Se vuelve como una pelotita. Entonces, para poder desprender la placenta hay maniobras. Y una de las maniobras es de Brandt-Anders. Esta maniobra haces con una mano, haces una tracción. O sea, haces fuerza, ¿no? Arriba, en la parte suprapúbica. Y con la otra mano haces una contratracción. ¿Ya? Tracción, una contratracción. Y sujetas al cordón, ¿no? Y lo vas sujetando suavemente hasta que obviamente la placenta, que es esta parte, sea evacuada. Tener mucho cuidado acá de no jalar muy fuerte. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si la placenta se acreta, o sea, está muy adentro, o sea, perforado todo el útero, no va a salir. No va a salir con esta maniobra. Y se tiene que hacer histerectomía, se tiene que secar el útero. Y si tú lo jalas, se puede dar una inversión del útero, una inversión uterina. O sea, el útero sale por la vagina. Y eso genera una hemorragia posparto. Y se complica muerte materna, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta acá, ¿no? Ser muy cuidadosos al momento de hacer la tracción y contratracción. Ya.
Ahora, hay dos tipos de alumbramiento. Cuando me refiero al alumbramiento, como ya te dije, es la expulsión de la placenta. El alumbramiento, el primero y el más común, que es el de Schultz, y el segundo, que es el de Duncan, que es menos frecuente. El de Schultz, ¿quién sale acá? Sale por la cara fetal. El de Duncan, ¿por dónde sale? Por la cara materna. Entonces se expone aquí en la cara materna. Esta es la cara materna. En el de Schultz se expone la cara fetal. ¿Cuál es el mejor? El de Duncan, el de Schultz. ¿Por qué el de Schultz es mejor? Porque acá sangra menos. Sangra menos. ¿Ya? ¿En quién sangra menos? En el de Schultz. Y además se forma que algo importante, el hematoma retroplacentario. Cosas que no se da en el de Duncan. No se da en el de Duncan. Entonces, hay dos tipos de alumbramiento, de desprendimiento de la placenta. El de Schultz, que es el más frecuente, donde hay menos sangrado y se forma el hematoma retroplacentario. Acá va a haber un hematoma retroplacentario para que se desprenda. Y el de Duncan, que donde se expone ¿quién? La cara materna. ¿Ya? O sea, sale por la cara materna la placenta. Y hay un mayor sangrado. Entonces, esos son los